¿Quién es nuestro próximo invitado? ¿Qué piensa? ¿Y de qué vamos a conversar con él hoy día aquí en Radio Valparaíso, por el 102.5 FM para todo el Gran Valparaíso, 90.9 nuestro cariño para Coquimbo? Adelante. Soy un historiador social, crítico y de izquierda, pero no marxista. Focalizo el estudio en los sectores populares más marginados y no en la clase dirigente, como los historiadores tradicionales. Estas han sido palabras del profesor Gabriel Salazar, historiador, filósofo, sociólogo y docente, uno de los intelectuales chilenos más destacados del siglo XX y XXI, que también perteneció al movimiento de izquierda revolucionario. Nacido en 1936 en Santiago, Gabriel cursó sus estudios secundarios en el Liceo de Aplicación. Posteriormente egresó del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde se tituló de profesor de Estado, Historia, Geografía y Educación Cívica. Luego del golpe de Estado, en 1976 fue puesto en libertad, donde partió al exilio, hacia Reino Unido, donde gracias a una beca obtuvo un doctorado en Historia Económica y Social en la Universidad de Hull, en Inglaterra. Retornó a Chile en 1985 y ese mismo año publicó su tesis doctoral, Labradores, Peones y Proletarios, un texto que ha sido uno de los aportes más valiosos para la historia chilena. Desde el año 2000 ha trabajado en varios proyectos para preservar y recuperar la memoria social de los pobladores, que ha dado frutos con el texto La Sociedad Civil Popular del Poniente y Sur de Rancagua. Escritor de muchos libros y obras, sus aportes a la historia del país lo reconocieron en 2006 con el Premio Nacional de Historia. Ha sido participante activo en movimientos populares, recientemente en el estallido social, mostrando su total apoyo, incluso asistiendo a la ya reconocida Plaza Dignidad. Conversaremos de todo esto, incluyendo la actualidad del país, el tema cuarentena y crisis sanitaria. Te escuchamos, Claudio. Bien, ahí estaba Fernando Aragón, ¿cierto? Con ese perfil de nuestro próximo invitado, profesor Gabriel Salazar. Un honor tenerlo en Luz Verde aquí en Radio Valparaíso. ¿Cómo está? Bueno, todavía bien, podríamos decir, considerando todas las circunstancias de este país. Y por supuesto, todavía también pensando en estos procesos históricos que como nunca en Chile se han activado desde abajo y se proyectan largo, más allá del tiempo actual. Y eso es lo que lo hace muy interesante y me imagino que sobre eso es lo que vamos a conversar, Claudio, en el día de hoy. Correcto. Todavía bien, así parte el profesor Gabriel Salazar. Claramente vamos a hablar de eso. Con ese todavía bien, usted es uno de los que ha planteado que el descontento social no parte el 2006 con la protesta de los secundarios, ni después los universitarios, ni el estallido social del 2019, sino que viene de hace 2 siglos. ¿Por qué? Todavía estamos con ese descontento. Bueno, y todavía no estamos bien. Sí, sin duda, ¿no? Estamos todavía, como dijo alguien por ahí en cierta oportunidad, estamos todavía en el tercer día de nuestra creación. Recordemos que Dios creó el mundo, de acuerdo a la Biblia, en 7 días. Pero nosotros estamos todavía viviendo el tercer día de la creación. Falta por construirnos, y yo creo que la gracia del tiempo histórico que estamos viviendo es que por primera vez después de algunos siglos, ¿no? Somos nosotros mismos, los ciudadanos, el pueblo chileno, ¿no? La sociedad misma, la sociedad civil misma, la que se está haciendo cargo de este destino y poder entonces de alguna manera completar la obra de estos días que faltan a nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Valga la imagen, creo yo, ¿no? Porque el alcance que tú hacías, Claudio, es que los problemas no resueltos en Chile, problemas históricos no resueltos y que se han ido arrastrando a lo largo del tiempo, datan del siglo XVII, de los 1600 en adelante. Por ejemplo, el caso clarísimo del pueblo mapuche. Su problema, que también es nuestro problema, arranca del siglo XVII, ¿no? Incluso comienzo mediados del XVI, ¿no? Y no ha sido resuelto. No es porque sí que este pueblo está involucrado en lo que podríamos llamar, ¿no?, la tercera guerra de Arauco, ¿no? La primera que ganaron los mapuches derrotando a los españoles,
y obligándola a retirarse al norte del Biobío. La segunda que ganaron los chilenos con un ejército moderno, podríamos decir, entre 1862 y 1882, cuando ocuparon pacíficamente, dijeron, ¿no?, la Araucanía, que llegó fue otra guerra, ¿no? Y la resistencia, claro, ahí perdieron los mapuches, pero el pueblo mapuche. Pero esta vez están de nuevo, después de cuántos siglos, ¿verdad?, reviviendo su sentido de autonomía, su identidad, su soberanía, ¿verdad?, su relación con la tierra, con el bosque, con los volcanes, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo perfecto de dos cosas. Uno, problemas históricos no resueltos en la República de Chile, de la cual son responsables los dirigentes que ha tenido este país desde entonces, ¿no? Y en segundo lugar, revela una cosa muy importante y que es clave para nosotros los ciudadanos, ¿no? El sentido de soberanía de un pueblo, ¿verdad?, que tiene una memoria viva, que no muere, que no se cristaliza, ¿no? El sentido de soberanía, ¿no? La soberanía no muere. Podrán destruirla, podrán balearla, podrán ametrallarla, podrán torturarla, pero reaparece. Solo duerme, dicen algunos. Así es. Y yo creo que estamos despertando de un largo sueño, porque durante muchos siglos la soberanía nuestra como ciudadanos, como habitantes de este país, como pueblo mapuche, como pueblo mestizo y como pueblo criollo, está despertando. Es primera vez en siglos. No, se hablaba algunas veces antes, ¿no? Lo que pasa es que esa historia se olvidó y no se cuenta y se acalla, ¿no? Porque en dos oportunidades actuamos soberanamente. Por ejemplo, si al pasar, porque no podemos hablar mucho de esto, ¿no? Fue el pueblo, los pueblos soberanos de Chile. ¿Sí? Los pueblos que están a lo largo del país desde Concepción a Coquimbo. Los que derribaron la dictadura de O'Higgins. Fueron los pueblos, fue la ciudadanía, en tanto se sintió soberana, que derribó la dictadura de O'Higgins. No voy a entrar en detalle aquí, ¿no? Sé que no se habla mucho de eso. Se habla de la abdicación de O'Higgins, sí, pero no del derrocamiento de O'Higgins, por el sentido de soberanía de todos los pueblos, en plural, ¿no?, hablando más bien de ciudades, ¿no?, de cabildos de Chile, ¿no? Y la segunda oportunidad que hablamos de soberanía es cuando, por 1924, el pueblo movilizado y el ejército movilizado, ¿sí?, en un frente cívico-militar, ambos, ¿no?, disolvieron el Congreso Nacional, mandaron al exilio al presidente Alessandri y luego la Asamblea Militar primero y después la FOCH y todos sus asociados, los trabajadores, convocan a una asamblea constituyente para que el pueblo decida por voluntad soberana cómo debe ser la nueva constitución. En dos oportunidades hicimos eso, pero ninguna de estas historias se cuenta, no se cuenta así por lo menos como lo estoy diciendo yo, ¿no? Entonces, en nuestro recuerdo está eso, ¿no? Y claro, los problemas históricos del pueblo mapuche no están resueltos. No se como otros resolver. Problemas que no solamente atañen al pueblo mapuche, pero que sí nos hablan de este pueblo o de esta nación pluricultural que muchos quieren reconstruir y construir desde esta nueva constitución. Usted habla de construirnos los ciudadanos, las ciudadanas, en un contexto de pandemia donde todos los territorios están sufriendo por igual, las comunidades rurales, las grandes ciudades, los grandes países del mundo, los más pequeños, los pobres, los ricos, los neoliberales y también las dictaduras, sean estas de izquierda o de derecha. ¿Cómo se construye el ciudadano nuevo? Sí. Quisiera agregar a lo anterior, antes de responder directamente a esta segunda pregunta que planteas, Claudio, que otro problema no resuelto con siglos de antigüedad es el problema del pueblo mestizo, que también arranca del siglo XVI o XVII, ¿no? XVII más bien, ¿no? Y no es resuelto, no está resuelto. ¿Cuál es el problema? Pues es peor el problema del pueblo mestizo que el del pueblo mapuche.
Porque el pueblo mapuche tenía territorio, era dueño del país, ¿no? El pueblo mapuche tenía memoria de sí mismo que se pierde en el tiempo, en siglos hacia atrás. Tiene lenguaje propio, tiene cultura propia. Tiene una cosmovisión cambio, que aunque exacto, pierda su tierra, la hace parte del mismo. El hombre mapuche sin su tierra no es un hombre. El problema del pueblo mestizo es mucho peor. Y el pueblo mestizo siempre ha compuesto más o menos el 60% de la población en Chile. Los 2/3, podríamos decir, que están tan de moda ahora, ¿no? Los 2/3, ¿no? ¿Por qué lo digo? Muy rápidamente para poder responder la segunda pregunta, ¿no? El pueblo mestizo, a diferencia del pueblo mapuche, uno, no tenía territorio, ni tiene. Dos, no tenía memoria de sí mismo hacia atrás, porque era pueblo nuevo, nació en el siglo XVII prácticamente, ¿no? Un pueblo sin lenguaje propio. Y lo que es peor, que este pueblo no tuvo derecho. Los mestizos fueron siempre sujetos sin derecho. ¿Por qué razón? Porque el rey de España, que dictó derecho para el pueblo mapuche, el derecho indiano, que es muy importante, que dictó leyes y dictó derechos para el pueblo conquistador y el criollo, no dictó nunca derecho para el pueblo mestizo, por el hecho de que el pueblo mestizo, en su mayoría, al principio, eran compuestos de puros niños y niñas guachas. Hijos, dijo el rey, hijos del pecado. Y como hijos del pecado, como guachos, ¿no es cierto?, con ese baldón que quedó encima, él no podía dictar derecho, porque el derecho es virtuoso, mientras estos eran hijos del vicio, del pecado, y no dictó derecho. Eso implicó que el pueblo mestizo, sin tierra, sin memoria de sí mismo, sin lenguaje propio, tampoco tuvo derecho desde el siglo XVII hasta 1931. Nos seguiremos sintiendo guachos, nos seguiremos sintiendo abandonados, solos con este neoliberalismo que al parecer ya no tiene más espacio, o al menos superó todo el nivel de tolerancia de un pueblo que el 18 de octubre, ¿cierto?, salió a las calles nuevamente. Desde ahí, ¿cómo construimos, y lo llevo a la segunda pregunta, a este nuevo ciudadano, esta nueva ciudadana, que estamos a puertas de una nueva constitución, pero en un momento de pandemia en donde no sabemos qué va a ocurrir con esta votación? ¿Cuál importante es este proceso histórico del cual quedan 17 días en esta votación? ¿Y cuál es la importancia de nosotros de hacernos partícipe, profesor? Claro. Bueno, el problema de construir un ciudadano soberano es el problema de que ese ciudadano o esas personas, ¿no?, ese pueblo o esos pueblos, sumando aquí el pueblo mapuche, el pueblo mestizo y el pueblo criollo, porque el criollo tampoco ha sido soberano, ¿no? Entonces, los tres pueblos tienen que aprender a ser soberanos, y como nadie le enseña esto, no está ni en las cátedras de Derecho Constitucional, no se enseña a ser ciudadano soberano, no está en los cursos de educación cívica, no está ahora en los cursos de historia, porque se ha suprimido historia de tercer y cuarto medio, ¿verdad? Como nadie le enseña, tiene que aprender por sí mismo. Y ese es el problema. Tenemos que autoeducarnos a través de los cabildos abiertos locales, de las asambleas locales, de los conversatorios que salen o no salen por YouTube o Facebook como este, ¿verdad? A ese objetivo, ser ciudadano soberano, ¿verdad?, sin intermediación de políticos, para que sus objetivos históricos de largo alcance puedan ser realizados, ¿no? Ese es el problema nuestro, y eso dibuja un problema de aprendizaje, y un aprendizaje de este tipo para habitantes de un pueblo o pueblos que no han sido soberanos durante el siglo XVII hasta el día de hoy, o hasta el 18 de octubre, podríamos decir, del 2019, es un aprendizaje lento. Por tanto, el proceso en que estamos es lento. Con mayor razón es complicado este aprendizaje, ¿verdad?, por el hecho de que señala Claudio que estamos rodeados además de pandemias catastróficas, no una, sino al menos 4, ¿no?
porque la pandemia sanitaria es una. La pandemia climática es otra que está encima, ¿no? Y lo estamos ya viviendo. La pandemia económica, que se deriva de todo lo anterior. Y la pandemia constitucional. Nunca hemos tenido en Chile una constitución legítima. Y ahora que queríamos construirla por sí mismos, así partimos el 18 de octubre, Sí. ¿verdad? Resulta que los políticos, que son nuestros representantes, nuestros mandatados, nuestros, podríamos emplear una palabra chilena, nuestros suches, ¿no? Resulta que ellos se apoderan de la soberanía y dicen, este proceso constituyente tiene que ser así y asá. Tiene que votar en tal fecha, tiene que tener este quórum, tiene que votarse de esta manera y no pueden discutir estas cosas. Correcto. Entonces se ha creado aquí un problema profundo y yo creo que ahí termino la respuesta, ¿no? Creo que son dos procesos en el fondo, uno que está metido dentro del otro. El proceso profundo, el proceso grande, es nuestro proceso ciudadano para ser soberano. Y este no tiene fecha fija. Los procesos históricos no van a fecha fija como un cheque, o como una elección. Y dentro de este proceso mayor se inscribe el proceso político abierto por los políticos para dictar una nueva constitución. Entonces yo creo que el análisis profundo que hay que hacer acá es la interacción que se va a producir entre el proceso formal a fecha fija, partimos en abril y terminamos, se supone, a comienzos del próximo año, y el proceso profundo que no tiene fecha fija, pero es que por dónde va la soberanía. La soberanía no va por el proceso formalizado por los políticos para salvarse ellos mismos, ¿no?, del peligro en que están, que lo dejen en cesantía histórica, por no sé cuánto tiempo. Correcto, profesor. La soberanía va por la calle, la soberanía va entre nosotros y va lentamente. Yo creo que ese desfase entre el ritmo corto de los políticos y el ritmo largo de los nuestros es la naturaleza de nuestro problema, pero además codeterminado por estas pandemias que estábamos citando. Correcto. Profesor, vamos por un camino lento, estamos en el tercer día de la creación y en este tercer día y con esta lentitud, ¿quiénes deberían liderar la redacción de una nueva constitución? Yo creo que ahí está una de las claves profundas que hay que conversar. Si queremos ser soberanos, y si la soberanía es la construcción de una voluntad colectiva, no necesitamos líderes. Porque el liderazgo surge de la deliberación conjunta en una comunidad donde todos son iguales. Lo que importa es que de allí surja una razón colectiva que se convierte en una voluntad colectiva. Y si todos deliberamos colectivamente, razonamos colectivamente y establecemos un mandato colectivamente, no necesitamos líderes. La palabra líder tiene que ver con la democracia liberal, competitiva, individualista y capitalista, ¿no? Los que creen, los que se inscribieron en esta elección para la Convención Constitucional, creyendo tener, ¿verdad?, aptitudes de líder, están equivocados. Están equivocados. El liderazgo va a periclitar, y ya lo estamos viendo. ¿Quién quiere hoy a los políticos? Sí, pues. Saber las redes sociales y la cantidad de chistes crueles, casi asesinos en algunos casos. Es increíble. Sin embargo, ellos no se dan por aludidos, ¿no? Y siguen pensando que ellos terminan todo. Entonces ya hay contradicciones que solo el desgaste, tiempo largo, el nuestro, puede producir en estas ideas, ¿verdad?, estas creencias del tiempo corto. Profesor, estamos conversando con el profesor Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia año 2006, otro Premio Nacional de Humanidades. Aquí la semana pasada Agustín Esquella nos dijo y nos habló que la palabra dignidad debería estar en esta nueva constitución. ¿Puede haber dignidad en un pueblo que día a día se va enterando a través de las noticias, a través de la información, de tantos abusos y de tanto poder concentrado en tan solo algunos grupos económicos, socioculturales, incluso solamente los que tienen que ver con una élite
desde la educación. Aquí no hablamos solamente del dinero, del poder del dinero, sino que otros poderes, incluso, lamentablemente, hasta el racial, en un país que hasta se ha vuelto un poco racista. ¿Puede haber dignidad en un pueblo así? ¿O se puede sentir digno este nuevo ciudadano o nueva ciudadana? Dos cosas. Yo creo que es mejor reflexionar acerca del concepto de soberanía que el concepto de dignidad. ¿Y cuáles serían ahí las diferencias? Yo quiero un soberano digno y quiero dignidad con soberanía. Claro, ¿cómo nos cruzamos ahí? Hay que mirar los conceptos históricamente. El concepto de dignidad tiene una contraparte, que es la que realmente hemos utilizado los ciudadanos rank and file, dicen los gringos, o sea, de carne y hueso, ¿no? Los de la calle, ¿no? Porque indignarse es ser digno. Estamos en la fase de la indignación. Eso es lo que partimos demostrando en la calle el 18 de octubre. Y la indignación está viva, tal vez no en todos los chilenos, pero sí en el pueblo mestizo. Y está en el pueblo, viva en el pueblo mapuche. La indignidad es el comienzo de la expresión de la soberanía. La indignación, quiero decir, no la indignidad. La indignación es el comienzo del proceso soberano, pero solo el comienzo. La parte más importante de este proceso es efectivamente aprender a ser soberano. Y para ser soberano tenemos que aprender a deliberar para encontrar por nosotros mismos, colectivamente, las soluciones a nuestros problemas. Y para convertir estas soluciones en mandatos colectivos a nuestros problemas. La dignidad se alcanza solo cuando podemos ejercer la soberanía. La dignidad acompaña, uno es digno cuando está enojado en la calle. Ahí comienza la dignidad, porque la indignación es eso precisamente, ¿no? Pero el desarrollo de la dignidad implica el desarrollo de nuestro poder soberano. Este es un aprendizaje que debe superar la mera indignación. Y este es un gran problema del movimiento ciudadano que estamos viviendo, el soberano, digo, no el de los políticos. Porque la gran mayoría del pueblo mestizo, la gran mayoría de la juventud criolla, la gran mayoría del pueblo mapuche están indignados. Y por el momento creen que la expresión de esa indignación es lo más importante para ellos en el día de hoy, frente a todos los problemas. Los viejos sabemos que la indignación es solo el comienzo, porque después hay que construir superioridad por el razonamiento colectivo, por la calidad de mandato soberano que seamos capaces de imponer a nuestros acuerdos y decisiones, y eso es un aprendizaje lento. La dignidad es un camino, no es un concepto abstracto. Profesor. Aquí uno lo tiene o no lo tiene, ¿no? Sí, pues estamos conversando con el profesor Gabriel Salazar a sus 85 años, con esa lucidez, con esas ganas ahí en su escritorio. Qué gusto tenerlo aquí en Luz Verde para el Gran Valparaíso. ¿Cuál es el consejo que nos da a tan solo menos de 17 días de una votación histórica? Yo creo que recordar en la forma en que recuerda el pueblo mapuche. El pueblo mapuche sabe, siempre ha sabido, a lo largo de los siglos, que es soberano. Es soberano. Que lo que le falta para alcanzar la dignidad plena de la soberanía es recuperar su tierra, sus costumbres, su autonomía. Como quiera que se organicen, los mapuches no pretenden construir un estado mapuche. Nunca lo han intentado ni lo van a intentar. Ellos viven en comunidades. Comunidades humanas hacia adentro, comunidades hacia la naturaleza, hacia afuera. Que es un objetivo lejano que muchas civilizaciones modernas, muy avanzadas, están proponiéndose al interior de un sentimiento humano. El recuperar esa relación sana entre habitantes de una tierra, ¿no? Que comulgan entre sí y con el territorio, ¿no? Yo creo que el ejemplo, los mapuches siempre nos han dado un ejemplo. Para el pueblo mestizo fue un ejemplo de lucha. Le imitaron su guerra de guerrilla, sus malocas, ¿no es cierto?, su manera de actuar, el vandalaje que le han llamado últimamente
y que también usaron el término en el siglo XVII los gobernantes de Chile, ¿no? De vandalaje, ¿no? Fue un ejemplo para el pueblo mapuche, ¿no? Un ejemplo de lucha. Pero para nosotros, ciudadanos, que estamos tratando de construirnos con dignidad como ciudadanos soberanos, el pueblo mapuche es también un ejemplo no solo de lucha, sino de cómo se tiene conciencia de la soberanía y se toman decisiones en función de esa conciencia. Y yo creo que ahí el pueblo mapuche, no es porque sí, ¿no es cierto?, que el 18 de octubre en adelante en las calles había más banderas mapuches que chilenas, ¿no? Y cuando no había ninguna bandera de partido político. Hay que Era un explicarse por arcoíris qué. entre la diversidad y los pueblos originarios. Por eso se nos pasó el tiempo volando. Le quiero agradecer y a lo mejor dar 30 segundos para ese consejo para las próximas votaciones. Las próximas votaciones es que la votación que viene es liberal, es individualista, no es soberana, no es legítima. Pero vamos a votar por si acaso, ¿no es cierto? Hasta yo tengo dudas, pero a lo mejor voy a votar por votar, digamos, y por lo menos oponerme a algo, ¿no? Pero esta votación no conduce a nada. Va a conducir a un proceso que está limitado, reglamentado, abortado desde la partida por los que van a controlar esta convención, que de acuerdo a los cálculos que se hacen ya en los periódicos de circulación pública, ¿no? Según me decía el otro día Carlos Peña, que es del Mercurio, es que el 40%, la derecha va a tener el 40% de los convencionales. Agréguenle a eso el 10-15% de la centroizquierda, y tiene una mayoría de políticos que van a controlar este proceso que debiera ser ciudadano. ¿A dónde conduce eso? A un nudo ciego. No se van a poner de acuerdo. No seremos Cuando nuestra llegue ese generación nudo ciego, entonces en desanudar ese nudo. Claro, Profesor cuando Gabriel, aparezca ese nudo, la única alternativa es que actuemos todos para presionar por una solución realmente soberana. perfecto. Gabriel II Salazar Vergara, Premio Nacional de Historia, un honor tenerlo en Luz Verde aquí en Radio Valparaíso. Le mando un abrazo, que esté bien y que sigamos bien. Todavía estamos bien y tenemos que seguir bien. Profesor, le mando un abrazo, que esté bien. Chao, chao. Bien, nosotros vamos a hacer un alto, pero antes...